serie de cosas. Como hemos estado, para mí siempre es un honor. No les digo que es, yo estaba orando respecto a esto, hermanos, en la mañana. Disculpen que les abra tanto el corazón así tan de frente, pero es realmente un privilegio inmerecedor uno estar acá, porque carambas, yo si me lo hubieran dicho hace algún tiempo, aunque ya más o menos buen tiempo, pero si me lo hubieran dicho hace algún tiempo, yo no me hubiera imaginado estar tratando de conocer más de la palabra de Dios y tener la responsabilidad de tratar de que otros la conozcan. Y siempre la cosa queda en lo inconcluso, y hoy se van a dar cuenta. Tenemos un capítulo extenso, 12 versículos que no son sencillos, porque estamos hablando de uno de los libros más complicados del Antiguo Testamento. Y sin embargo, eso es lo que Dios ha separado para nosotros. Así que vamos a pedir que Dios nos acompañe, porque es necesaria la presencia de su Santo Espíritu iluminando nuestras mentes y tocando nuestros corazones para que si es que hay algo que deba ser cambiado en nuestras vidas, empiece a ser cambiado. O por lo contrario, si es que hay algo que debamos de empezar a hacer y que no hacíamos, lo empecemos a hacer. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra, porque es palabra tuya. Señor, ciertamente acá hay muchas cosas que decir y ni el tiempo y posiblemente, Señor, ni el conocimiento podrían llegar, Padre amado, hasta lo más profundo de esta palabra. Sin embargo, Padre amado, confiamos en ti, porque el autor de esta palabra eres tú, porque ese espíritu que tocó la vida de hombres para que esto quede plasmado en caracteres, en letras, en mensaje, Señor, es el mismo espíritu que nos acompaña hoy. Así que pedimos, Padre Santo, que ese espíritu, tu Santo Espíritu, pueda bendecirnos el día de hoy, iluminando nuestras mentes, tocando nuestras vidas y moviéndonos al cambio a partir de aquello que tú quieras mostrarnos en esta palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te encomendamos este tiempo y seguimos en oración, Señor, porque en algún momento, seguramente, mientras estamos considerando esta palabra, Padre Santo, estaremos orando, pidiendo más entendimiento de tu parte. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Bueno, siempre las advertencias del caso. Primero, estamos tratando de encontrar el enfoque más pastoral que podamos a lo que nos está diciendo Zacarías. Seguramente acá hay mucho de oráculo y por ahí encontramos una cosa muy concreta, les adelanto en el versículo 9, pero ya ustedes los podrán estar viendo, ¿no? Sin embargo, ese no es nuestro énfasis. Primera advertencia. Segunda es que, miren, acá tan solo de algunas porciones podríamos sacar mensajes enteros. Así que mil disculpas si es que ustedes sienten que hay algo respecto a lo cual deberíamos hablar más y tratar más y lo estamos pasando más o menos rápido. El tiempo no nos colabora mucho al respecto. Y por último, fíjense, acá hay cosas que, fíjense, ameritarían una tesis. Así que vamos a tratar de ser lo más comprensivos posible respecto a la abundancia de mensaje que hay acá y a la profundidad que se nos está demandando. Pues bien, miren, existen varias versiones de la Biblia. Ustedes van a encontrar que yo estoy acá revisando, usando Reina Valera del 95. Van a encontrar algunos cambios, porque posiblemente encuentren palabras que no hay por acá, o palabras diferentes. Pero eso en el camino lo vamos a tratar de explicar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a mí me llama mucho la atención el versículo 2. Esos ídolos. Esos ídolos son los terafim, o en singular terafá, que es ídolo. Pero no es cualquier tipo de ídolo, y nos vamos a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Fíjense, lo primero que uno encuentra cuando revisa este pasaje es que los primeros versículos establecen un contraste, que equivale a ese tipo de figura literaria que aparece a cada rato en la Biblia y que llega a ser tan interesante y tan ilustrativa y pedagógica para nosotros. Claro, cuando yo no entiendo una cosa, posiblemente yo lo entienda cuando me muestran lo contrario. Si me muestran lo que es exactamente lo contrario, quizá entienda eso.
Y acá existe un contraste. Ahora, cuando hay un contraste también les cuento que tiene que haber un elemento común. Yo no puedo contrastar cosas que no tengan relación entre sí. Es más, vulgarmente solemos decir, yo no puedo comparar papa con camote, qué sé yo. Y ojo que no es tampoco yo que soy ingeniero agrónomo le digo que no es, es algo absolutamente básico, ¿no es cierto? Y eso en cualquier tipo de comparación que hacemos. Acá se nos está comparando a Dios, Jehová, con los ídolos, con estos terafines, ¿cierto? Que no son cualquier clase de ídolo, son los ídolos, yo los llamo domésticos. ¿Por qué? Porque no son esos ídolos que están allí en los templos, ni a los cuales los cananeos, por ejemplo, que no tenían templos, ubicaban en esos lugares llamados lugares altos, donde hacían sus sacrificios humanos, entre otras cosas, ¿no? Que Dios tanto abomina. Son más bien ídolos pequeños. Miren, yo estaba tratando de pensar y más o menos lo más parecido vendría a ser algo con lo cual yo no estoy tan de acuerdo con la arqueología contemporánea. En la cultura chancay, ustedes han visto la figura del Cuchimilco, lo conocen, ¿no? Que este muñequito. Bueno, los arqueólogos suelen decir que era una especie de adorno en las casas, por la forma como los han encontrado. No los han encontrado asociados a elementos del culto de la cultura chancay, sino a la casa. Algunos hasta decían que era como tener una muñeca en la casa. Miren, yo no estoy tan seguro, no sé si es que hay alguien por aquí que es estudioso de la arqueología para que podamos conversar o me pueda enseñar un poco al respecto, pero yo tengo la sospecha de que era una especie de terafín. ¿Qué es el terafín? ¿Qué son los terafín, en plural? Terafá, en todo caso, ¿qué es el terafá? ¿Qué son los terafín? Los terafín son esos ídolos que están en la casa y que son propios de la familia, que no están en el templo, no son para el culto comunitario, ni de la gente, etcétera, son los de la casa. Y esta costumbre de tener estos ídolos no pertenecen tanto, aunque sí habían al parecer en tierra de Canaán, sino más bien de donde están saliendo los judíos de retorno hacia Jerusalén, hacia Judea, es decir, de la cultura caldea. Es en la cultura caldea donde es costumbre tener esto. Si no, por ahí revisen, y lo vamos a hacer dentro de un rato, así que vamos a revisar otro pasaje del Antiguo Testamento, pero les adelanto, por ahí Génesis 30, 31, lo van a ver, bien presente en gente de esa zona, ¿no? Donde era importante que cada uno tenga su ídolo en la casa. Entonces, aquí está el contraste. Dios por un lado y los ídolos domésticos por el otro. ¿Y cuál es la situación que está convocando este contraste? La cosecha, la campaña agrícola de ese momento. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en estación tardía. ¿Qué era la lluvia en estación tardía? Fíjense, la agricultura en ese entonces era la agricultura de secano. Ahí nadie podía regar. Tenemos que esperar que la lluvia caiga. No había manera de que nuestro cultivo reciba agua sino a través de la lluvia. Y esa estación tardía correspondía a la última lluvia antes de la cosecha, que es esa lluvia que llena el grano. Por lo menos en las gramíneas eso es bien esperado, ¿no? Dicho sea de paso, si queremos ver asuntos de cultivo, retrocedamos un poco y vamos a darnos cuenta que los cultivos que ahí se mencionan son los de vid y de gramíneas. Pues bien, hablando del grano, el grano cuando ya ha completado toda su función fisiológica, etcétera, y ya está en condiciones, por ejemplo, de ser sembrado después, porque recordemos, nosotros de lo que cosechamos, comemos la mayoría y una parte, por supuesto, la guardamos para volver a sembrar. Entonces, esa semilla tiene que ser viable, porque también puede darse el caso, ¿no es cierto?, que yo siembro esa semilla no me sirve, ¿no?, porque perdió viabilidad, bueno, no sé, estoy siendo muy técnico, viabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Acá la inquietud que hay en el pueblo es alrededor de que el grano esté siendo bien llenado o no bien llenado. Y aquí las alternativas son dos. O yo me apego a Jehová, a Dios, y es a Él a quien yo estoy pidiendo
tener cosecha abundante y por lo tanto que venga la lluvia, o me apego a mi terafín. Ahora, lo interesante acá es que por primera vez en el libro de Zacarías estamos encontrando que al parecer sí, los judíos que vinieron desde Caldea de regreso hacia Judá estaban trayendo consigo sus terafines. Primer problema que estamos encontrando, ¿no? Y Dios, que es un Dios que es capaz de hacer tormentas, ¿cómo no va a ser capaz de traerte la lluvia que estás necesitando en ese momento? Ahora, el asunto no queda allí, lamentablemente. No queda solamente en el hecho de haber traído cada uno su ídolo familiar, sino que ya al parecer, fíjense en el versículo 2, ha estado apareciendo entre el pueblo la costumbre de pues profetizar alrededor del terafín. Es decir, eso que es la actividad profética, por ejemplo, de Zacarías, para todo el pueblo, está siendo ya una especie de actividad, yo no sé si llamarla microactividad, porque ya no se trata del profeta que profetiza a todo el pueblo, sino casi ya del profeta que va de casa en casa, o que es el vecino está preocupado, yo voy, yo si quieres yo te profetizo, yo voy donde tú, ¿no? Y claro, están orando, ahí, a ver, ¿cuál es tu terafín? Ay, qué bonito, que mi papá tenía uno parecido, sí, vamos a ver qué nos dice. Y yo, mira, él te dice esto, que va a pasar esto. Entonces, es también profecía doméstica. No solamente es idolatría doméstica, sino profecía doméstica. Miren, viniendo acá me estaba acordando de esas cosas que uno recuerda después de años. Yo, a los 11, 12 años, yo recuerdo que abrí una de esas revistas, me parece que era Caretas. ¿Conoces esa revista? Había un reportaje ahí, yo estaba en esos años, no entendí muy bien el artículo, cosa que después le entendí, cuando fui creciendo lo entendí, pero hablaba sobre el celo de la mujer peruana, un artículo sobre eso, unas encuestas sobre las mujeres peruanas que están celosas. Y había una señora, nunca me olvidé eso, yo no lo entendí en su momento, después lo entendí perfectamente, cuyo esposo, cada vez que tenía que salir a la calle, trataba de salir lo más despacio, que no se diera cuenta a su esposa. No quería que su esposa, y uno podría pensar que la esposa le iba a hacer problema. No, era todo lo contrario. Su esposa era la mujer más cariñosa del mundo cuando él quería salir a la calle. No te vayas, mi amor, le decía, ¿no? No tengo, estoy apurado. No te vayas, un ratito, no te vayas. No, pero no, mi amor, quédate. No, todavía no me he despedido, te voy a dar la despedida que te mereces. Y se lo llevaba al dormitorio. Y ahí le daba la despedida en el dormitorio. Ya se imaginan qué despedida, ¿no? Y esta mujer, ¿qué contaba en el reportaje? Decía que, no, yo hago eso para que mi esposo cuando salga a la calle, salga con la menor energía posible. Para que no me engañe con otra mujer. Decía, ¿no? Yo no entendía eso, que era de la energía. Después me di cuenta, yo tenía como 11 años, algo así. Después me di cuenta que era la energía. Miren, ¿qué pensaba esta mujer? Esta mujer pensaba que la tentación estaba de la puerta de la calle para afuera. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Tu tentación, tu ídolo está de la puerta de la calle para adentro. Y desde ya les hago la pregunta que va a ser recurrente en estos minutos. ¿Cuál podría ser la tentación que tienes en la puerta de tu casa para adentro? ¿Cuál podría ser la tentación doméstica que tú tienes? Ahora, yo les digo, esto desencadena una serie de cosas que vamos a estar observando en este pasaje. Por ejemplo, ¿no? Y yo por aquí estoy viendo con mucho agrado que muchos están mirando su Biblia, ¿no? En los versículos siguientes, por ejemplo, acabando ahí el versículo 2, cuando se empieza a hablar ya de los pastores. Dice, por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. ¿Cuál es la razón por la cual aquí Zacarías habla del pueblo como un rebaño que no tiene pastor? Porque hay tentación doméstica, porque hay idolatría en el círculo más íntimo de la vida. Claro, esto de inmediato nos remite pues en nuestra lectura del Nuevo Testamento, Mateo 9, Marcos capítulo 6, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice que vio al pueblo y eran como ovejas que no tienen pastor, por supuesto, ¿no? Ahora,
Este tema de los pastores va a ser más ampliamente desarrollado la próxima semana cuando el pastor Mauro esté aquí. Pero por lo pronto, y podemos decir en estos momentos que el pastor podría tener más allá de la connotación meramente política que le encuentran más de con lógica realmente, más de un comentarista. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 empieza esa figura del paralelismo que tanto explica en el Antiguo Testamento. Y mediante ese paralelismo nosotros encontramos que el pastor es un jefe, y posiblemente un jefe político, ¿cierto? Sin embargo, esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se mencione al pastor en términos de culto a Dios. Es más, Isaías capítulo 40, por ejemplo, nos recuerda que, y acá lo tengo anotado, lo anoté a un lado del pasaje, en lápiz aquí a un lado, y yo leo Isaías 40, 11, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridos. Es decir, el pastor, por excelencia, es Dios. Ese es el pastor por excelencia, ¿no? Ahora, esta furia, este enojo que aparece en el versículo 3, ¿no? Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, ¿no? Sí, definitivamente excede el concepto, por supuesto, que nosotros manejamos de pastor, y podría tener que ver con todo ese liderazgo que podamos encontrar en la vida cristiana, ¿no es cierto? Y eso incluiría a quien tiene cargo. Entonces, hermano, si tienes un cargo, está desarrollando algo, atención, porque el pastor no es solo el que está aquí parado en este pasaje, también eres tú. Así que hay que tenerle mucho cuidado a esto. Ahora, este pueblo que está en dispersión, a su vez, en el versículo 4 y en adelante, sobre todo en el 4, empieza a adquirir una serie de imágenes, ¿no?, que no son fáciles de entender, pero a las cuales sí podemos aproximarnos. Fíjense el versículo 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todos los jefes, ¿no? En otra versión quizá más cercana al lenguaje, al idioma original, es el apremiador, el que apremia. ¿Por qué? Porque el jefe es el que apura, o el apurador, ¿no es cierto? Apúrate, haz esto, apúrate, haz lo otro. Es el que, ya no le dicen jefe, es el apurador, ¿no? Te está llamando el jefe, no, te está llamando el apurador, ¿no? El que te apura a hacer las cosas, ¿cierto? Ese es el sentido. Ahora, de estas 4 imágenes, por lo menos las 2 primeras son del ámbito constructivo, ¿no? Esto de la piedra angular y la clavija. Y claro, uno lee aquí piedra angular e inmediato empieza a pensar en 1 Pedro capítulo 2, donde Jesucristo es la cabeza del ángulo. Esto tiene que ver con las bóvedas y con este tipo de construcción donde en la distribución de fuerzas, ¿no? Y acá qué bueno que acá hay más de un ingeniero, ¿no? Una mañana un hermano me saludó de esa manera, ¿no? Colega, ¿cómo está? Saben que en la distribución de fuerzas hay un tipo de distribución de fuerzas en bóvedas donde la mayor fuerza se acumula arriba. Ejemplos, ¿no? Ustedes por acá tienen en la vía expresa, creo que hay un puente ahí con pintado de amarillo, no sé si han visto que tiene un arco que le hicieron, ¿no? En lugar de ponerle soportes abajo le hicieron un que tiene una cierta discusión, porque como que no había mucho sustento técnico, ¿no? Se suele poner esos arcos en puentes grandes, ¿no? Que es el Golden Gate, esos puentes grandísimos donde va a apoyar uno abajo nada. En la distribución de fuerzas se apoyan al final, por eso ahí está ese arco, ¿no es cierto? Acá es notorio, por ejemplo, para nosotros en la Avenida del Ejército, no sé si se han dado cuenta, después de la avenida, ¿qué es? Avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Cruza la Avenida del Ejército, no es la Avenida del Ejército, el Puente del Ejército, perdón, no es la Avenida del Ejército, Puente del Ejército, aunque es un puente con arco que cruza el RIMAC, ¿no es cierto? Pasa del cercado al RIMAC, ¿no? Y allí está la cabeza del ángulo. Lo otro también tiene que ver con el ámbito constructivo, es la clavija. Esa clavija equivale a hablar de la estaca central, que es la que sostiene la carpa. Es decir, estamos hablando de 2 tipos de construcciones. La construcción esa momentánea, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, en términos cúlticos, el tabernáculo.
Y si pensáramos en el equivalente, podríamos estar pensando en el templo respecto a esto de la cabeza, del ángulo, ¿no es cierto? Ahora, los otros dos elementos son de la guerra. Allí tenemos, por ejemplo, el tercero, el arco de guerra, y los jefes, que yo les dije podrían ser traducidos también como el apremiador, ¿no? Los que apremian, ¿no? Los que apuran, etcétera, etcétera. Fíjense, sin lograr llegar hasta el final de a dónde apuntan estas menciones. Acá se nos dice que ese pueblo que está disperso, que dicho sea de paso y nos saltamos esto, llega a ser caballo de guerra, es decir, esas ovejas entendidas como varios animales pueden ser entendidos como uno solo, cuando está en unidad, llegan a cumplir estas funciones. Y miren, yo pienso que acá lo que el pasaje nos está indicando en términos muy generales es que en la vida del pueblo, en el Antiguo Testamento de Israel, en la visión de Jesús respecto ya a lo que va a ser su pueblo, la iglesia, pero también en lo que tiene que ver con mi vida, existe este juego de que los que hemos sido redimidos constantemente estamos en redención. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana nosotros vivimos una serie de situaciones por las cuales o estamos en Judá y en Jerusalén y después se nos saca el exilio, o estamos en el exilio y otra vez regresamos. Y la razón de esto, que podría equivaler perfectamente al hecho de que no me va bien en la vida en diversos momentos, es el terafín, el ídolo doméstico. Pregunta para ustedes y pregunta para mí. ¿Cuál puede ser el ídolo de tu vida que te está sacando de la presencia de Dios y te está metiendo en problemas? ¿Y cuál es el que yo pueda tener? Fíjense, yo me lo estoy preguntando de esta madrugada en que estoy tratando de pensar en este pasaje, porque definitivamente si esto forma parte de la vida del creyente, tendrá que formar parte de la mía. Y yo no dejo de ser pecador. Y yo necesito que Dios me traiga de regreso al centro de su culto, a Jerusalén, a reconstruir ese templo de mi culto a Dios, si es que me ha sacado. Y si me ha sacado de allí, es porque yo todavía estoy manteniendo ídolos en mi vida. Fíjense, hay más cosas acá que decir, bastante más, ¿no? Básicamente del versículo 6 en adelante se habla y se prometen cosas, no de la manera como ha sido en la prédica de la semana pasada, donde ha habido mucha promesa, porque el pasaje lo decía, y mucha convocatoria de alegría y mucha esperanza. Acá, en estos momentos, Dios nos está pidiendo, hagamos un alto, miremos nuestras vidas y consideremos qué puede estar alejándonos de su presencia, cuál puede ser ese ídolo que nosotros estamos sosteniendo en nuestras vidas. Aquí pareciera en este pasaje, en este capítulo, que ya, por fin, ¿no? Regresamos, estábamos allá en Babilonia, vinieron los persas, ¿no? Nos soltaron, regresamos después de ya, casi nos vemos ya para los 90 años, ¿no es cierto? Nadie de los que ha regresado nació ni en Jerusalén ni en Judá, ¿no? Los que han nacido, todos los que han regresado de allá de Babilonia, ¿cierto? Uno que otro, pues de muy alta edad, estará regresando, ¿no? Y recordemos siempre las 3 reconstrucciones que estamos haciendo, que está haciendo ese pueblo: la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de la casa de cada uno y la reconstrucción del templo, sobre todo. Pues cuando uno piensa que eso ya ha pasado, fíjense lo que dice el versículo 9, se los habían anunciado hace un momento: pero yo los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí, vivirán con sus hijos y volverán. Y cuando uno lee esto, no puede sino preguntarle a Dios: Dios, ¿otra vez? ¿Otra vez? Si ya nos habías traído de allá, si ya nos portamos mal, nos sacaste de acá, estuvimos allá en la opresión, en Babilonia, gracias a ti, Señor, hemos regresado, y otra vez nos vas a sacar. Porque eso es lo que está diciendo, que nos va a esparcir.
Yo me pregunto, ¿cuánto en la historia del pueblo de Dios y en la historia de cada uno de nosotros habremos de venir siempre al retorno? Y habremos de ser aquellos que, siendo redimidos, constantemente necesitamos de la intervención de un Redentor. Fíjense, yo siempre trato de buscar una ilustración para tratar de entender un poco mejor lo que Dios puede habernos estado queriendo decir en ese pasaje. Sin embargo, fíjense, yo no encuentro mejor ilustración que los que les dije, la misma Biblia. Fíjense, solo les cuento, si ustedes quieren lo revisan ahora o lo ven después. Génesis capítulo 30, capítulo 31, es una historia muy interesante alrededor de una mujer llamada Raquel. ¿Qué pasa con Raquel? ¿Recuerdan quién era Raquel? ¿Esposa de quién? De Jacob. Muy bien. Miren, y allí encontramos a Raquel relacionada precisamente con los terafines, ¿no? Lo cual denota no un acto de idolatría, sino posiblemente en la vida de Raquel una actitud idolátrica de mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasa con ella? Pasa que José tiene una actitud allí por la cual sus dos esposas, ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Es un padre, un hombre llamado Labán. Ojo, el paralelo es muy bueno. ¿Por qué? Porque Jacob, ¿de dónde ha salido? De Canaán, de la misma tierra de donde han salido los judíos. ¿Y a dónde se ha ido a vivir? A Caldea, Mesopotamia, al mismo lugar a donde han sido llevados los judíos. Es un paralelo bien interesante, ¿no es cierto? Le pasa lo mismo que pasa aquí en Zacarías capítulo 10, pero varios años atrás, es más, cientos de años atrás. Le pasa lo mismo. Y allá es donde él se casa él se enamora de una mujer, pero el padre le dice, no, bueno, hay todo un problema, primero tienes que llevarte a la mayor, te tienes que casar con las dos, ¿cierto? Y se queda viviendo allí mucho tiempo. ¿Qué pasa con Labán? Labán, que es el suegro, está contento con Jacob. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que aquí hay algo muy especial. Desde que este hombre está conmigo, por ejemplo, por ahí ustedes lo van a leer, mis ovejas ya no abortan, se multiplican mucho, estoy creciendo en riqueza. Y también le está pasando lo mismo a Jacob. O sea, le está yendo bien. Y él acertadamente lo atribuye a Jehová, al Dios de Jacob. O sea, tu Dios me está haciendo que me vaya bien. Es lo que está pensando su suegro. Sin embargo, Labán todavía conserva sus terafines. O sea, conserva sus ídolos domésticos en casa. Los tiene allí. Llega un momento en el que ya Jacob dice, bueno, ya es tiempo de que me vaya de acá. Voy a regresar a mi tierra. Así que, si regreso a mi tierra, llevo todo mi ganado, mis cosas, mis propiedades, y por supuesto a mis mujeres y a mis hijos. Y en un descuido ahí, para no entrar en conflicto con su suegro, cuando éste está afuera, se regresa. Cuando Labán regresa a la casa, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis hijas, mis nietos, mi yerno? Se han ido. ¿Cómo que se han ido? En ese haberse ido, claro, después Labán va detrás de Jacob, ocurre que Raquel se ha llevado los ídolos, los terafim de su padre. Ha rebuscado entre los ídolos de su padre y se los ha llevado. Se ha ido con... Entonces, cuando por fin Labán encuentra a Jacob y a su familia, ¿cuál es el primer interés de Labán? Es interesante. Claro, le dice, ¿por qué te has ido? Has sido un malagradecido y esto, hay un diálogo, pero lo primero después de ese diálogo, lo primero que hace es, ¿qué hace? ¿Dónde están mis ídolos? Comienza a rebuscar o sea, no había mayor objeto de interés para Labán que sus ídolos. Y claro, cuando Raquel ya sabe que le van a encontrar, se le ocurre una cosa muy interesante, esta mujer, muy astuta, agarra los ídolos que al parecer no eran muy grandes, estatuillas pequeñas de metal, y los mete ahí en la alforja de un camello. Y ella se sube al camello y se sienta ahí. Entonces viene el papá y la saluda, aquí estás, ¿dónde están mis ídolos? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿No? Rebusca entre la ropa de ella, ¿no? Y ella se queda ahí sentadita, ¿no? Sabe que no le dice, ¿no? No dice que le pregunta, pero ella le dice, bueno, no puedo bajar porque estoy en la menstruación. Estoy aquí sentada.
pero ahí debajo estaban escondidos los ídolos. Fíjense, esto por lo menos refleja en la idolatría, en la actitud idolátrica de Raquel, dos aspectos. Yo quisiera que por lo menos nos acabemos con esto para considerarlo en relación a nuestras vidas. Uno, es el hecho de que esos ídolos eran una especie de documentación de sucesión. Es decir, cuando el padre estaba muriéndose, ahí entre la gente de esos lugares de la Mesopotamia antigua, el padre estaba muriéndose, o le entregaba sus ídolos a los hijos, o los hijos decían, ya se están muriendo, se los llevaban. Esto era para que al momento de que se reparta la herencia entre los demás, decían, y la gente dijera, bueno, ¿esto tiene heredad o no tiene heredad? Porque si no hay heredero de estas tierras o de estas cosas, esto lo pasamos a la comunidad o pasamos al rey. No, y alguien venía, no, acá yo tengo el terafín de mi padre, esto es mío. Yo soy el hijo de él. ¿Cómo sé yo que es el hijo? No, yo lo tengo pues acá. Ah, sí es el de él, todos sabíamos que era el de él. O sea, era un elemento para poder decir, yo soy hijo de tal persona. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Raquel al momento que está haciendo, su marido le dice, nos vamos de acá, y ella está listando sus cosas, ¿por qué busca entre las cosas de su padre y se trae sus ídolos? Posiblemente Raquel lo que estaba queriendo hacer era asegurarse. ¿Qué tal si me voy a esa tierra extraña donde esté Dios, etcétera, y el marido me deja y otro, me voy a morir del hambre? Ah, no, pues me quedo con el título de propiedad, pues. Pero que mi padre se muere, ya voy y reclamo, pues era mío. ¿Se dan cuenta? El terafín, miren la función que tenía. La otra, es posible que esté relacionada a las obsesiones que tenía esta mujer. Y la principal de las obsesiones era tener un hijo. No podía tener hijos, mientras que su hermana le paría al esposo hijos e hijas, ella no podía. Y su obsesión era orar por esto, quiero un hijo, y Dios se lo da. ¿No? Ese es José, en determinado momento. Y cuando nace José, él dice, ¿ella qué dice? ¿No? Dame otro más. Es decir, no quería uno, quería más. Y fíjense la respuesta de Dios, es como que Dios le dice, si quieres más, te doy otro. Pero cuando le da el otro, le quita la vida. Muere dando a luz a Benjamín, el último ya de los hijos. Miren, y esto podría estar en relación a la idolatría en esta mujer. Podría estar indicándonos esa capacidad que tenemos nosotros también para estar mirando al otro. Muchas veces nosotros generamos esa idolatría mirando al otro. Y eso es bien fácil en casa, les digo. Eso es bien fácil. No es necesario que tú estés vinculado a la pornografía para decir, yo estoy pecando dentro de la computadora. Cuando tú estás mirando pues ahí lo que venden, ¿no es cierto? Las tiendas, y comienzas a decir, uy, yo tengo esto, pero yo como quisiera esto otro. No voy a esforzarme por esto. Este va a ser el objetivo, ya lo voy a anotar. Si lo pago en cuotas, ¿cómo sería? Y si me endeudo, cuidado. Ese puede ser tu terafín. Ese puede ser tu terafá, perdón. Disculpen mis errores, no soy experto en hebreo. Ese puede ser tu terafá. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en esto. Fíjense, a mí me alegra mucho que el día de hoy, yo pienso que Dios lo ha dispuesto, ¿no es cierto? El llamado a la adoración el día de hoy fue el Salmo 136. Y hemos cantado hace un momento el Salmo 95. Y mientras estaba haciendo el programa con alguien acá, ¿no? Bueno, con el pastor Mauro, solemos hacerlo juntos, más alguien que nos estaba ayudando ahí. Alguien nos hizo, hermano, no estaré equivocado porque aquí habla de dioses. Dice, Dios es grande sobre los dioses, eso debe estar equivocado. Y yo de inmediato le dije, no está equivocado. ¿Pero por qué si los dioses no existen? No, si los dioses existen. Los dioses con minúscula existen. No existen y sí existen. Porque como asunto concreto, no existen. Pero ¿cuáles son esos dioses que nosotros nos creamos? ¿Por qué? Les digo esto. Porque esos dioses, los objetos de nuestra tentación, aquellos que nos pueden estar alejando de Dios, no son solamente cosas concretas, son también conceptos, son también ideas. ¿Qué había detrás de esta necesidad de esta mujer obsesionada con tener hijos, llamada Raquel? ¿Es malo tener hijos? Por supuesto que no es malo tener hijos. ¿Es malo orar por hijos?
Por supuesto que no es malo. El problema está cuando tú lo estás haciendo mirando al otro. Siempre el hecho de estar mirando, ella tiene más, yo quiero también. Él tiene, yo también quiero, ¿no? Y cuando eso como concepto es aquello que te puede estar alejando de Dios. Miren, lo que Dios nos está diciendo a ustedes y a mí en estos momentos es que cosas muy buenas podrían ser objeto de nuestra tentación. Aún los hijos podrían ser objeto de nuestra idolatría. ¿Qué pasa si yo también adopto esas actitudes de comparación? ¿No es cierto? Claro, ¿no? No, yo veo a mi hijo, no, mi hijo es estudioso. Antes los hijos, los primos no son tan estudiosos. Mi hijo sí es estudioso. O por el contrario, tomo una actitud contraria. Uy, mi hijo qué desaplicado, y empezó a fumar marihuana. Y no, los otros. No, tengo que invertirle a mi hijo, tengo que estar. Y yo estoy pendiente, y mi hijo, claro, está bien que estés pendiente de tus hijos. Pero cuidado, que sea tu ídolo doméstico. Y así muchas de las cosas buenas que Dios nos da podrían convertirse en nuestros ídolos domésticos. ¿Cuál es tu ídolo doméstico? ¿Cuál es la posibilidad de ídolo doméstico en tu vida? Dios es nuestro Redentor. Y si en algún momento tenemos que pasar por la amargura del momento difícil y Él tiene que regresarnos a la fuerza, pues aceptémoslo. Pero aceptémoslo dejando de lado lo que debemos dejar de lado y colocando todo en su lugar. Sobre todo a Dios como centro de nuestras vidas. No me voy a extender más, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Señor, ¿cuánto podríamos nosotros encontrar en esta palabra? ¿Cuánto, Señor, podríamos nosotros escudriñar en nuestras vidas también? Así que oramos que tú hagas ambas cosas por nosotros. Confiemos en tu gracia también para esto. Padre Santo, si nosotros en la vida nos estamos excediendo y estamos haciendo de algo o alguien el excesivo centro de nuestras vidas, oramos ahora porque tú coloques ese algo y aún ese alguien en el lugar correspondiente. Y ese lugar correspondiente, Señor, es aquel en el que tú lo coloques en nuestro corazón después de que nosotros nos rindamos a ti y te digamos, Señor, tú eres nuestro Redentor. Es tuya la redención la que estamos esperando. Es a ti a quien estamos esperando para que nos traigas a adorarte nuevamente. Señor, si estamos viviendo nuestro exilio, tráenos de regreso. Si estamos esparcidos por muchas partes, si estamos desorientados, tráenos de regreso a ti, Señor. Pero sabemos, según esta palabra, que solo volveremos allí, Señor, cuando tú puedas sacar de nuestras vidas esos ídolos que no nos permiten esperar en ti, que nos empujan a esperar en otras personas, en otras posibilidades, en otras alternativas, en otras ventajas, en otras promesas, Señor. Nos quedamos con tu promesa. El día de hoy nos comprometemos a esto. Si hemos de esperar lluvia para nuestras vidas, esperamos de ti, Señor, y de nadie más. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Toca nuestras vidas en este sentido. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.